Ser orellut en Castellón no es un insulto, sino todo lo contrario. Orellut, orejudo en castellano, es como se denomina al seguidor de fútbol del Club Deportivo Castellón y es un apelativo que viene de lejos, concretamente de los años 20, mientras el grito de guerra, el Pam Pam Orellut, tiene que ver con dos historias entremezcladas pero que convergen en un mismo punto. Por un lado tenemos a la primera gran figura del fútbol castellonense, Pepe Alanga. Su importancia dentro de la historia albinegra es tal que los rivales no decían que venían a jugar contra el Club Deportivo Castellón, sino contra el equipo de Alanga. Pepe Alanga jugaba de portero y como mascota solía poner detrás de su portería un elefante de ébano que le había traído su hermano tras participar en la Guerra de África. De este modo, cuando Alanga realizaba una buena intervención, el público más cercano a la portería saludaba con gritos de «Ole Orellut! ¡Ve Orellut!». Pronto, esas voces de ánimo fueron extendiéndose al resto de jugadores y con el tiempo a todo lo referente al Club Deportivo Castellón. Por otro lado tenemos a Jaime Varella, el joven e impulsivo aficionado al fútbol con unos más que generosos pabellones auditivos. El tal Varella solía ver los partidos del Castellón junto a la banda y para animar a los jugadores daba dos palmadas, pam pam. Un grupo de jóvenes aficionados con ganas de juerga para pasárselo bien se ponían detrás suyo y cuando éste daba las dos palmadas, pam pam, ellos gritaban al unísono, «Orellut». Para no descubrir su mofa, se escudaban diciendo que se referían al elefante que tenía el guardameta Alanga detrás de su portería. Luego le añadían coletillas porque era muy sencillo hacer rimas en valenciano con el participio Orellut, al modo de «Pam pam Orellut, el valencià ha perdut». Y de este modo surgió el Pam Pam Orellut como grito de guerra, de aliento hacia los jugadores albinegros. El ascenso a Primera División del Club Deportivo Castellón en los años 40 significó todo un hito para la ciudad, puesto que el club albinegro, dentro de su modestia, debía enfrentarse a los mejores clubes españoles del momento. Tan solo 2 años después de su nueva creación, pues el Club Deportivo Castellón volvió a refundarse en 1939, justo tras la finalización de la Guerra Civil. Este revuelo en la ciudad hizo posible el nacimiento de un himno que acompañase al equipo en sus partidos. Fue compuesta por Vicente Andrés y la música por el maestro don Eduardo Bosch. Como podemos comprobar, la letra era bien diferente de la que conocemos en la actualidad. Fue una pieza muy querida en Castellón desde su creación e incluso llegó a interpretarse en el teatro principal, con anuncios en prensa incluido. La letra original decía así: «El Deportivo ya ha subido a la Primera División, y a nadie le extraña que esto lo pueda quien en Segunda fue campeón. El Deportivo es un equipo que ha nacido en el Sequiol, y cuando juega, dice el contrario, ya viene el coco a hacerme un gol. Pam pam Orellut». El Club Deportivo Castellón militó durante 6 temporadas consecutivas en Primera División, pero tras descender a Segunda, estuvo durante 25 años con numerosos ascensos y descensos entre la Segunda y la Tercera División. Con esto llegamos a la temporada 71-72, en que el equipo vuelve a ascender a Primera, y este hecho sirve para que el gran periodista Crescencio López del Pozo, Chencho, rescate del olvido esta melodía. Para ello contó con la inestimable colaboración de otro personaje inolvidable e inimitable de la sociedad castellonense, como era Paco Vicent, Quiquet de Castalia. En el número 18 de la revista Castelloneries, cuenta en primera persona el proceso de rescate y grabación del Pam Pam Orellut para la posteridad, y lo cuenta de este modo. Nadie en principio parecía hacer mucho caso al bueno de Chencho, cuando en el inicio de la década de los 70, aprovechando uno de los momentos más dulces de la historia del Club Deportivo Castellón, propuso a determinados abuts del mundo de la música local que le ayudaran a rescatar del olvido el Pam Pam Orellut, montando una versión a voces y orquesta para que pudiera ser difundido y cantado por los aficionados. Su reiterada sugerencia al respecto no llegó a convencer a sus allegados, que eran gente de probados talentos, pero también muy pegados al vil metal, es decir, a la pela. Así pues, su idea original de rescatar el viejo himno albinegro no contaba con patrocinador alguno. Pero resulta que los miércoles nos reuníamos en los estudios de Radio Castellón para proceder a la grabación del programa semanal Castelloneries,
y hasta ahí nos llegaban propuestas de las más dispares. De este modo llegó Chencho con su propuesta de grabar el antiguo himno del Deportivo y me planteó la idea de la grabación en cinta, ya que en disco era imposible por la pasta que ello suponía. Un para mí nunca olvidado miércoles, tras la conexión con el diario hablado de las 10 de la noche de Radio Nacional de España, con el estudio expedito y el compañero de control a nuestra disposición, nos dispusimos a grabar un número más de Castelloneríes junto a diversos colaboradores habituales. Chencho, siguiendo con lo acordado anteriormente, irrumpió en el estudio informando a todos los allí reunidos de su propósito, haciendo uso de sus argumentos, rematados con aquel tan suyo y pam pam pam, ¿me entendéis?, que parecía arreglarlo todo. Entre otros castellonenses destacados, aquella noche se encontraba allí el maestro don José Gargori Vicent, gran persona, excelente músico y castellonero total. Ello facultó comenzar a dar solidez al proyecto mediante la recluta de los imprescindibles recursos humanos que por amistad sabíamos que nunca nos podían fallar. El autor de la letra del Pampa Morellut era don Vicente Andrés, familiar muy directo del insigne poeta Bernat Artola. Don Vicente era el único miembro que quedaba del binomio que compuso la obra, pues el maestro Eduardo Bosch había fallecido años antes. De este modo, fue llamado a consulta por Chencho para encargarle el trabajito. Informado del propósito que nos animaba, Vicente Andrés aceptó colaborar de mil amores. Lo hizo con total eficacia, facilitándonos una versión de la letra debidamente actualizada, suprimiendo algunos términos del original escrito en 1941 y añadiendo citas tan emotivas como esa de «A la memoria llega la gloria del viejo campo del Sequiol», que daría en la versión a recomponer como permanente homenaje de las nuevas generaciones albinegras dispuestas a entonar el Pampa Morellut. Chencho guardaba como oro en paño un deteriorado papel de solfa, un guión, podríamos decir, del himno que muchos años antes había depositado en sus manos como preciada herencia el inspirado autor de la música Eduardo Bosch. Gargori, a partir de tan austera referencia, se empleó a fondo, preparando els papers para la orquestación con paciencia casi franciscana, demostrándonos una vez más ser la recurrente tabla salvadora para esta clase de compromisos. La buena disposición que mostraron cuantos amigos se hicieron eco de nuestra propuesta hizo posible que tras obtener la imprescindible bendición de la emisora a través de don Lorenzo Gómez Requena, el jefe de programas, acelerásemos los preparativos pertinentes. Se dispuso el ensayo de la parte instrumental que había de correr a cargo de un escogido grupo de profesores de la banda de la 14 Brigada de Tropas Socorristas de la Cruz Roja de Castellón, que el maestro Gargori dirigía con el grado de comandante músico. También el grupo de voces integrado por compañeros y amigos de la murga típica Fadrel Camp, reactivación de los casi olvidados colectivos animadores del viejo Carnestoltes castellonense. Los intérpretes fueron Francisco y Vicente Bayarri, Vicente Sos, Francisco Orts y Vicente Baquer, Samuel Aragón, Miguel Ibáñez, Juan Sabat, como solista Miquel Soler y en la dirección José Gargori. Hay que destacar también la colaboración totalmente desinteresada de dos ilustres músicos, don Juan Sabat y don Miguel Ibáñez, quienes no dudaron en ponerse el mono de trabajo a las órdenes del entonces joven maestro Gargori y unirse a los demás. Acudimos primero a la sede del Centro Excursionista de Castellón, en la calle Jover, amable cesión de ese joven válido y generoso e importante en la vida cultural que era Ferran Sanchís y Cardona, amigo y colaborador. Tras unas sesiones, ya más conjuntados, pasamos a la fase final de preparación en los propios estudios de la emisora de Cana. Por fin, en la noche del lunes 29 de mayo de 1972, acometimos lo que para nosotros era una auténtica gesta: grabar el Pampa Morellut en cinta magnetofónica para facilitar su permanente difusión. Fue una sesión nada fácil en el viejo estudio número 1 de la calle Moyano. El himno se grabó en 4 versiones: orquesta sola, orquesta y coro, orquesta, coro y solistas y orquesta y solistas. Durante varias horas, Gargori, músicos y voces estuvieron puliendo y haciendo repe una y otra vez, hasta el mismo umbral de la madrugada. Paciencia mutua entre el bueno y el pachorrut de Manolo Bueso Fernández. Aquella noche, técnico de servicio y los entusiasmados intérpretes.
No podemos decir lo mismo de Chencho, entrañable promotor de todo aquello, auténtico manojo de nervios hasta el final de una laboriosa sesión. Asumida lo que sería la grabación definitiva, pedimos a Manolo Bueso nos pasara en riguroso estreno privado y mundial el fruto de tantos sudores. Escuchamos emocionados todas y cada una de las versiones y al concluir nos abrazamos con justificado sentimiento de orelluts confesos, conscientes del legado sonoro y albinegro que acabábamos de alumbrar. El ínclito tuvo a bien arrancarse con una de sus glosas laudatorias para todos y cada uno de nosotros, lo cual nos supo a gloria. Junto al Fabrido agasajó a los presentes con unas bandejas que contenían sabrosas pilotas de frare, a las cuales añadimos 3 botellas de sidra zacarrina. Chencho, que desde un principio había convenido que nadie obtendría beneficio alguno por este trabajo, prometió un lote de entradas obsequio del Club Deportivo Castellón para la inmediata jornada liguera en Castalia, hecho que no llegó a producirse. Tampoco la Junta Directiva tuvo a bien siquiera felicitarnos por el indudable chollo ambiental que a nivel de sonorización habíamos puesto ya para siempre al servicio de nuestro histórico club. Y esta es la historia de la grabación del himno. Un himno que con la llegada de la era digital se limpió y se regrabó eliminando los ruidos que inevitablemente quedaban registrados en los años 70 y que en la era digital han sido fácilmente borrados.